conocedor del tema invasión rusa a Ucrania a fondo, como pocos, a quien le saludo, le doy la bienvenida y lo invito a que haga esta reflexión, la haga pública y compartida con la audiencia de Grupo Fórmula también. Mauricio, es un año del inicio de la invasión, de esta guerra que Rusia llama operación militar, un año que nos permite mirar unos números de horror verdaderamente patético. Estamos hablando de cientos de miles de muertos, decenas de miles de heridos, millones de desplazados dentro y fuera del territorio ucraniano. ¿Qué te puedo decir de las pérdidas? Nos decían que el costo de esta guerra en un año rebasaría los 3.8 trillones de dólares, lo comentaba el propio embajador Juan Ramón de la Fuente hace un par de días en este espacio. Mauricio, ¿qué nos puedes, a qué te mueve este aniversario? Mira, justo podríamos partir de los datos que estás dando. Lo que pasa, Pepe, es que en el planeta ya no estamos acostumbrados a un conflicto de estas dimensiones. Las últimas décadas tuvieron mucha sangre y muchos conflictos, pero muy distintos, diferentes. Esto que estamos viendo es un choque entre dos estados-nación, un estado intentando invadir a otro para hacerse de territorio, anexarlo como propio. Esto no se parece ni siquiera, por ejemplo, a la intervención estadounidense en Afganistán y en Irak, porque aquí Rusia está intentando anexar territorio, no lo está intentando, lo anexó ya territorio ucraniano como parte propio. De hecho, no empieza ahora, o sea, no empieza hace un año. La invasión rusa a Ucrania empieza desde 2014 con la anexión del territorio de Crimea a la Federación Rusa, luego el conflicto separatista y claro, ahora mismo esta intervención frontal. Pero estamos hablando de un conflicto de dimensiones enormes que además, es importante decir, no ha terminado y no sabemos bien cómo y cuándo va a terminar. Estamos en medio del torbellino, intentando leer, intentando entender, pero efectivamente pues está posicionando a dos estados y a todas las partes que apoyan a estos estados frente a frente, escalando hacia arriba toda la dimensión del conflicto que estamos viendo. El equilibrio internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial ha durado 80 años, por lo menos, Mauricio Meshulam. Estados Unidos ha encabezado con su liderazgo mundial en Occidente, por lo menos, ha encabezado esto que los expertos como tú llaman la Pax Americana. ¿Está en riesgo esta Pax Americana que creó y reforzó desde luego a Naciones Unidas, al Banco Mundial, a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que unificó a Europa? ¿Está en riesgo todo eso? Mira, es muy interesante la reflexión que haces. Ya podríamos decir que durante la Guerra Fría hubo varios momentos en los cuales el sistema estuvo en jaque y hubo muchos temores de alguna escalada mayor entre las superpotencias, varios momentos que ya conocemos históricos. Lo que sí es un hecho es que después del fin de la Guerra Fría, en la década de los 90, el mundo se basa mucho en este sistema que mencionas, también en la globalización, en el comercio internacional, en la interdependencia que se va tejiendo entre los distintos países del globo. Y claro, en este sistema de reglas, arreglos internacionales, instituciones que iban a regular o deberían regular la conducta de los países y solucionar cualquier controversia que hubiera. Esto es justamente lo que está en jaque en este mismo instante y precisamente esta es una de las mayores consecuencias que yo aprecio como subproducto del conflicto ucraniano. El mundo está cambiando, estamos retornando a momentos que creíamos ya superados, pero tienen que ver con eso. O sea, es un sentimiento, Pepe, de como que este sistema global que creamos nos falló, no fue capaz de sostener lo que había prometido que iba a sostener, ni siquiera el intercambio comercial que Rusia tenía con Europa pudo disuadir a Putin de hacer lo que hizo. Y esta es una reflexión muy fuerte. ¿Crees tú que a partir de este momento China junto con Rusia buscan como superpotencias aislar a Estados Unidos y a toda su política?
Mira, lo que te puedo decir es que definitivamente China y Rusia tienen en este momento intereses comunes, están coordinando algunas políticas, están, pues sí, mostrando un músculo, una especie de músculo unificado, pero también habría que matizar esto porque China y Rusia no son propiamente aliadas, son competidoras geopolíticas históricas y podríamos decir incluso en momentos de la historia han sido rivales. Entonces vamos a verlo así, China está viendo por China, Rusia está viendo por Rusia, en este momento hay un interés común efectivamente, pero también en otro sentido, China no desea que esta guerra continúe, no era lo que China tenía pensado para su modelo de desarrollo. Y en ese sentido, por eso también a veces vemos semejante ambigüedad o vaguedad en las declaraciones chinas, ¿no? Si es un apoyo a Rusia, pero no es un apoyo total y absoluto. Por ejemplo, en las resoluciones de Naciones Unidas, incluida, por ejemplo, ayer, China se abstiene, China no reconoce la soberanía rusa sobre Crimea, ni mucho menos sobre las 4 regiones que Rusia ha anexado de Ucrania en los últimos meses, y ese tipo de cosas que muestran una posición vaga. Pero bueno, sí, al final de cuentas tienen un rival común y claro que lo están enfrentando, Estados Unidos. Mauricio, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado en esta reflexión justamente al cumplirse un año de esta operación militar extraordinaria enviada por Moscú en contra del régimen de Kiev, a lo que no atreven los rusos a llamar una invasión o una guerra militar que no tiene, bien lo dices, no se ve que pronto pueda terminar. Lo que sí te puedo preguntar de salida simplemente es, ¿no es una guerra que corre el riesgo de cansar a los aliados de Estados Unidos y Europa en favor de Ucrania y que eso lleve al régimen de Zelensky a perder esta guerra? Siempre está el riesgo, ¿eh? Hasta ahora, sorprendentemente, el frente que apoya a Zelensky se ha mantenido muy unificado, bastante más de lo que incluso muchos de nosotros hubiésemos pensado algunos meses, pero no necesariamente esto va a perdurar eternamente. O sea, hay un creciente desencanto, por ejemplo, en Estados Unidos, dentro del sector republicano, al respecto de seguir apoyando esta guerra en otros países de Europa. Hay que ver en qué medida los liderazgos tienen la capacidad de sostener la línea. Hasta ahora lo han logrado, hay que decir que sí, pero pues falta mucho tiempo para que esta guerra termine y tendremos que seguir monitoreando los hechos conforme transcurran. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Que te vaya muy bien. Gracias igualmente. A ti y a tu audiencia. Igualmente, gracias Mauricio Meshulam, internacionalista, invitado por nosotros para compartir con usted estas reflexiones. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.